Entonces, vamos a Esperen, empezar. mientras se cargan los auspiciantes, voy a cargarlo a Sabrina, Facebook. ¿me Dime. das tu teléfono para decirles para No, ahora agregar nuevamente el teléfono en el correo? Ya estamos en hora, así que estamos al empecemos, por favor. aire. Estamos al aire, esperen un segundo que mientras se cargan los participantes, lo vamos transmitiendo en vivo por Facebook, por nuestra cuenta del programa de Derecho Administrativo Económico. Así que si esperan un segundito, mientras se cargan. ¿Se escucha bien? Sí. Hola, Adolfo. Hola, Buenas hola, Hola. hola, hola. Bueno, ahora sí, si les parece, señoras y señores, la Cátedra de Teoría del Derecho del profesor Alejandro Vergara, de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, junto con el programa de Derecho Administrativo Económico, les da la bienvenida a este ciclo permanente que hemos llamado Juristas, la doctrina como fuente del derecho. Este ciclo consiste en varios encuentros que se desplegarán a lo largo de todo este segundo semestre enfocados en distintos juristas. En cada encuentro, especialistas provenientes de distintas universidades nacionales y extranjeras realizarán una exposición según el jurista en estudio, abriendo al final la participación al público a través de preguntas. En esta misma línea, en el área de teoría del derecho, el programa de Derecho Administrativo Económico se encuentra elaborando varios libros sobre distintos juristas, recopilatorios de su obra traducida, entre los cuales se encuentran Bentham, Savigny y Bello, juristas sobre quienes se expondrá en el día de hoy. El primer libro, Emilio Betti, Teoría de la Interpretación Jurídica, Compilación, Traducción y Estudio Preliminar de Alejandro Vergara Blanco, fue publicado recientemente en el año 2019 por Ediciones UC, y fue presentado en el encuentro anterior en este ciclo. En este sentido, les doy la más cordial bienvenida al segundo encuentro dedicado a la influencia de Bentham y Savigny en la génesis del derecho chileno a través de Bello. Agradecemos a los expositores, profesores y estudiantes presentes. A continuación, el director del programa de Derecho Administrativo Económico y profesor titular de la Cátedra de Teoría del Derecho, don Alejandro Vergara, presentará el ciclo. Alejandro. Estimados expositores, profesores, estudiantes presentes, estimado invitado especial Iván Jaksic, amigos todos. No podíamos comenzar este encuentro sobre Andrés Bello sin dedicar unas palabras siquiera, y esperamos que hagan justicia, respecto a dos insignes profesores de nuestro país, quienes han dedicado parte de su obra a este jurista, y cuyos trabajos nos han servido de guía a todos para ver la conexión que existió entre Bello y Bentham. Me refiero primero a Alejandro Guzmán Brito, profesor de Derecho Romano e Interpretación Jurídica de la Universidad Católica de Valparaíso. Cabe recordar su libro Andrés Bello Codificador, Historia de la Fijación y Codificación del Derecho Civil, publicado en 1982. Y luego su biografía, llamado Vida y Obra de Andrés Bello, especialmente considerado como jurista del año 2008. Hicimos el intento de invitar a Alejandro, pero él se ha excusado y esperamos que en un próximo encuentro lo tengamos entre nosotros. En segundo lugar, me refiero a Iván Jaksic, que sí está aquí entre nosotros y nos alegramos de tenerlo en este panel, no como expositor principal, pues no lo habríamos considerado, pero sí tendremos sus palabras seguramente al término de todas las exposiciones en la discusión o en la respuesta a las preguntas del público. Iván es doctor en Historia por la Universidad de Nueva York, ha ejercido cargos docentes y de investigación en numerosas universidades extranjeras y chilenas. Y él acaba de recibir el más grande honor que nuestro país otorga a un historiador, el Premio Nacional de Historia este año, por lo que lo felicitamos vivamente y nuestras palabras sirvan como homenaje hacia el profesor Jaksic. Él escribió
el libro Andrés Bello, La pasión por el orden, la más completa y actualizada biografía general de Andrés Bello, que ya ha tenido 3 ediciones. Luego publicó una antología de Andrés Bello de textos fundamentales, de Andrés Bello de diversa naturaleza, textos jurídicos, filosóficos, ensayos en general. Y, por cierto, hace poco tiempo, la edición de los Cuadernos de Londres, que es un trabajo muy, muy importante para conocer a qué es lo que se dedicó verdaderamente Andrés Bello en Londres. Dicho eso, le agradezco a todos quienes están conectados en nuestro ciclo. Le agradezco a todos los panelistas, a nuestros 3 invitados, los profesores Trujillo, Vicencio y Bergman. Mis agradecimientos también a mis ayudantes de cátedra, quienes ofrecerán una biografía de cada uno de los juristas que aquí hemos convocado, y a Sabrina y Francisca, que hacen posible este encuentro con su valiosa coordinación. Les dejo ahora a Francisca Rendich, investigadora del Programa de Derecho Administrativo Económico y coordinadora de este ciclo. Buenas tardes, yo seré su moderadora el día de hoy. Luego del inicio de Sabrina y de la bienvenida de Alejandro, el ciclo continuará de la siguiente manera. Para comenzar, tendremos una breve presentación de la biografía de Bello, Bentham y Savigny, de 5 minutos cada una. Para continuar, tendremos las exposiciones Andrés Bello y sus espíritus afines, de Joaquín Trujillo. Las ideas jurídicas de Jeremías Bentham en Chile, a través de Bello, de Felipe Vicencio. El método jurídico de Savigny y su influencia en Andrés Bello, de Adolfo Beckman. Y, finalmente, la circulación de las ideas jurídicas al inicio de la República, Bello, Bentham y Savigny, de Alejandro Vergara, de 15 minutos cada una. Finalmente, abriremos un espacio de diálogo y preguntas de 10 minutos. Desde ya pueden ir anotando sus preguntas en el chat que hemos dejado habilitado para ello. Invito a exponer a Paul Tamay, quien presentará una breve biografía de Andrés Bello. Paul es ayudante de la Cátedra de Derecho Administrativo y ayudante de investigación de teoría del derecho. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por la presentación, Francisca. Bueno, ahora me toca mostrar la vida del jurista a casi 239 años del nacimiento de Andrés Bello en 1781. Quizás puede resultar algo reiterativo, sobre todo en un país en el que se ha escrito mucho sobre este autor y teniendo en cuenta que varios de ellos están presentes aquí hoy. No obstante ello, en los breves minutos que tengo, espero mostrarles la vida detrás del jurista. Don Andrés Bello nace el 29 de noviembre de 1871, siendo el primogénito del matrimonio entre Bartolomé Bello, de quien tuvo poca influencia y apego, y Ana López Delgado, a quien nuestro jurista le tuvo un gran afecto y respeto. Los inicios de la vida en Caracas, en su natal Caracas, bajo la Capitanía General de Venezuela en pleno periodo Borbón, fueron años de formación, de aprendizaje y de servicio. Sus estudios iniciaron en el convento de las Mercedes entre 1792 y 1796, año en el cual tomó además clases avanzadas en latín en el seminario de Santa Rosa. Ya en 1797, Bello ingresó a la Real y Pontificia Universidad de Caracas, iniciando un curso de estudios en filosofía. Bello desempeñó diversas funciones, tanto en la promoción de la opinión pública a través de la Gaceta de Caracas, como en la administración pública también de Venezuela, llegando a ser nombrado como oficial primero de la Capitanía General de Venezuela en 1809, luego de una larga carrera funcionaria. Su desempeño en tales labores lo llevaron a ganarse el respeto de sus pares, debido a los grandes conocimientos mostrados, tanto así que el llamado Libertador de América, Simón Bolívar, decidió llevarlo junto con él en 1810
a Londres en una misión diplomática que buscaba apoyo del gobierno británico en la causa venezolana, pero que finalmente sería un viaje sin retorno para Andrés Bello. La estadía del caraqueño en Londres fue de cerca de 28 años, los cuales estuvieron marcados por la precariedad de vivir con pocos recursos y por deudas contraídas en funciones oficiales, que incluso llevaron a la cárcel a su compañero de misión, don Luis López Méndez. Dichos lamentos también se dieron en el ámbito familiar, ya que su primera esposa, Marianne Boyland, y su tercer hijo habían fallecido por el año 1821. Ciertamente el tiempo que vivió Bello en Londres fue duro, pero tales carencias no impidieron aquella constante búsqueda del conocimiento que caracterizaba a Andrés Bello, y de hecho son conocidas sus visitas a la biblioteca del Museo Británico o su ardua labor transcribiendo los manuscritos de Jeremy Bentham junto a James Mill. Ya sea por necesidad o por el abandono del gobierno de su país, Andrés Bello decide aceptar el ofrecimiento que le hizo Mariano Egaña para trabajar en la administración pública chilena, por lo que en 1828 zarpó junto a su segunda esposa, Elizabeth Dunn, y sus hijos con rumbo a América. Pero esta vez no sería un viaje de retorno a su añorada Venezuela, sino que sería una travesía al llamado país de la anarquía, Chile. Y es que, si bien Bello fue contratado por los liberales, la derrota de este bando en la batalla del Ircay significó cambios no solo en el país, sino que también para el caraqueño, puesto que aquellas amarguras londinenses no debían volver a ocurrir en esta nueva etapa de su vida, por lo que, tal como un camaleón, debió adaptarse al nuevo entorno y circunstancias de la naciente República Conservadora. Durante los años 30 y 40, Bello pudo desarrollar todas aquellas aristas del conocimiento que pudo adquirir en Caracas y Londres, en labores tales como la administración pública, la docencia, la poesía, su labor en el Senado, el periodismo, la gramática, y también como jurista. Tal vez por eso es que se ganó el título de gran humanista. Probablemente fue la gran influencia de Bello en tales aristas la que terminó por impulsar el desarrollo y construcción de los cimientos de la República Chilena, sobre todo en el ámbito educativo a través de la Universidad de Chile y jurídico con sus vastos artículos en el periódico El Araucano y el ya famoso Código Civil. No obstante, en los años 50 y 60 fueron años en los que terminó varias de estas labores, pero también fueron años de grandes lamentos debido a la muerte de varios de sus hijos y de su madre en 1858. Y es que en efecto, son las cartas que Andrés Bello enviaba a Venezuela a su madre y también a uno de sus hijos durante los últimos años de su vida, las que muestran el lado más humano detrás del papel y la pluma del jurista, tanto que su lectura puede resultar desgarradora por la gran pena que transmitía en ellas, quizás por el hecho de no haber podido despedir a su madre o por la añoranza de aquellas memorias de los días en su tierra natal, días que no volvieron hasta que llegó su muerte el 15 de octubre de 1865, habiendo tenido una vida de dulce y agraz. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Invito ahora a exponer a Macarena Boeri, quien nos presentará una breve biografía sobre Bentham. Macarena es ayudante de la Cátedra de Teoría del Derecho y colaboradora en la investigación sobre Bentham. Buenas tardes, a continuación presentaré una breve biografía de un gran jurista, Jeremy Bentham. Bueno, Jeremy Bentham fue un jurista inglés nacido el 15 de febrero de 1748 en Londres. Fue el hijo mayor de Jeremiah Bentham, un renombrado abogado de la corte de la Cancillería, y de Alicia Whitehorn. A pesar de tener un hermano menor, Bentham siempre fue un niño solitario que no mantuvo mayor contacto con otros niños de su edad. Siempre se caracterizó por su carácter retraído y avidez intelectual que se manifestó a temprana edad. A los 5 años comenzó a tomar lecciones de latín y francés y desde muy pequeño fue un afanoso lector. Su padre, siempre orgulloso de su capacidad intelectual, lo impulsaba a superarse cada día para alcanzar fama mundial. En 1755, Bentham inició sus estudios en la Westminster School y posteriormente, en 1760, ingresó al Queen's College de Oxford con tan solo 12 años.
Tras finalizar sus estudios de Derecho hacia 1769, Bentham fue empleado como barrister. Esto es uno de los dos tipos de los países de tradición del derecho anglosajón. Sin embargo, solo otorgó ciertas asesorías legales, pero nunca litigó, y muy pronto renunció a la idea de dedicarse al ejercicio práctico de la profesión. Tras desechar esta posibilidad, Bentham se dedicó a estudiar y escribir sobre diversos aspectos teóricos del derecho, y en cuanto gran admirador del método científico, elaboró su teoría del derecho basándose en la observación de la realidad. Uno de sus principales y quizás más reconocidos planteamientos fue la formulación del principio de utilidad, que lo hizo ganarse la denominación de padre del utilitarismo. En virtud de este principio, cada acción debe ser juzgada según su capacidad de aumentar o disminuir la felicidad de la persona cuyo interés está en juego. Según Bentham, este era el único criterio que el legislador debía tener en cuenta a la hora de legislar. Si bien no fue el primero en sostener una idea en este sentido, y el mismo Bentham reconoció que se había inspirado en Hume, sí tuvo el mérito de ser el primero en redactarlo en términos sistemáticos y claros. Otro de los aportes de Bentham al mundo jurídico fue la elaboración del concepto de panomion o codificación. Jeremy elaboró este concepto como una respuesta a lo que consideraba uno de los principales males del derecho anglosajón, ser un enjambre de normas incomprensibles que hacían muy difícil su aplicación. La solución a este problema, según Bentham, era la codificación. Según él, la sistematización de las normas que componen un ordenamiento jurídico era la clave para facilitar la gobernanza, a tal nivel que incluso haría dispensable la profesión jurídica. Bentham intentó exportar esta idea a diversos rincones del mundo, y en este sentido encontró una gran oportunidad en las nacientes repúblicas latinoamericanas. Fue así que escribió una carta a Bernardo Higgins ofreciéndole la redacción de un código para su país. Lo interesante en torno a cómo se difundieron estas ideas de Bentham alrededor del mundo es que muchas veces no fueron conocidas a través de su versión original, sino que de traducciones y ediciones realizadas por Etienne Dumont, quien se convirtió en el principal editor y difusor de las ideas de Bentham. La efervesciente mente de Jeremy Bentham lo obligó a contratar amanuenses para que lo ayudaran a organizar y transcribir sus múltiples manuscritos. Uno de sus amanuenses fue precisamente Andrés Bello, quien fue contratado por medio de un amigo en común, Francisco de Miranda. Esta relación laboral es un antecedente importante a la hora de estudiar la llegada y difusión de las ideas benthamianas en Chile. Al haber tenido acceso a los manuscritos de Bentham, es posible que Andrés Bello haya traído consigo alguno de ellos a Chile, o al menos que algún planteamiento de Bentham haya calado en él. Durante los últimos años de su vida, Bentham se retiró a su residencia en Queen Square y muy rara vez salió de ahí. Tanto era así que Bentham se refería a sí mismo como el ermitaño. A pesar de su retiro, siempre mantuvo contacto con sus amistades y personajes prominentes de la época. Esto le permitió estar siempre actualizado y hasta sus últimos días mantuvo la costumbre de escribir. El 6 de julio de 1832 falleció, dejando en su testamento su voluntad de que su cuerpo fuera embalsamado y conservado en la Universidad College of London, institución que ayudó a fundar. La perspicaz visión de Jeremy Bentham ha logrado que muchos de sus planteamientos sigan vigentes hasta el día de hoy, y por lo mismo sirvió de base para que posteriores juristas construyeran su teoría sobre ella. Por ejemplo, John Austin. Dado lo anterior, siempre es importante sobre el paso de Bentham para aclarar ciertos aspectos del fenómeno. Muchas gracias, Macarena. Invito a exponer a Beatriz Parra, quien presentará una breve biografía de Bello. Beatriz es ayudante de la Cátedra de Teoría del Derecho y colaboradora en la investigación sobre Savigny. Muchas gracias. Bueno, a mí me corresponde hacer una biografía de Savigny. En este sentido, primero tenemos que saber quién fue Savigny. Primero vamos a sus años de juventud. Friedrich Carl von Savigny, impulsor de la Escuela Histórica del Derecho, es considerado uno de los más célebres juristas de la época moderna. Nacido el 21 de febrero de 1779 en Frankfurt del Meno, Alemania,
Savigny provenía de una familia de raíces aristocráticas francesas, y por ende se cultivó desde pequeño en un ambiente muy elevado, cultural, social e intelectual. Debemos situar a Savigny en un contexto de profundos cambios culturales y sociales que azotaron a Europa en aquella época, y específicamente a Alemania. Esto, sumado al nacimiento y ocaso de distintas tendencias intelectuales y también movimientos filosóficos y culturales, marcaron mucho a este jurista. El año 1795, es decir, a sus 16 años, Savigny ingresa a estudiar Derecho a la Universidad de Marburgo y obtiene en 1800 su doctorado por la defensa de su tesis de Derecho Penal titulada De Concursum Delictorum Formale. Si bien en una primera etapa, Savigny se fue más por el lado de la filosofía y el estudio de la historia y la cultura alemanas, en una segunda etapa se fue por el ámbito de la jurisprudencia, impulsado por su amor por el derecho romano. Aquí forjó su idea de la necesidad de unir teoría y práctica en el estudio del derecho. Ahora, respecto a su etapa como académico, su pensamiento y sus obras, tenemos que a los 21 años Savigny decidió seguir el camino del profesorado universitario, iniciando como profesor en la Universidad de Marburgo. Y también tenemos que en esta etapa comenzó a escribir una de sus primeras grandes obras, que es el Tratado de la Posesión en 1803, en que él utilizó su propio método de estudio. Básicamente, ir a las fuentes directas de donde surgen estas instituciones jurídicas del derecho romano, y eso le valió un gran reconocimiento en el ámbito académico. Asimismo, siguió su carrera en Landshut y también en la recientemente fundada Universidad de Berlín, como profesor desde 1810 y como rector desde 1812. Y acá, en esta etapa, publicó su célebre obra de la vocación de nuestra época para la legislación y la ciencia del derecho en 1815, como respuesta a planteamientos de otro jurista, Anton Friedrich Justus Thibaut, en su obra titulada Sobre la necesidad de un derecho civil común para Alemania, en que este jurista indicaba que se requería de un código común para toda Alemania, para la unidad de la nación y para forjar ciertas fórmulas jurídicas. Sin embargo, la respuesta de Savigny a esta polémica fue clara. No existían las condiciones para que Alemania estuviese en el momento y en el tiempo para realizar esta gran obra, porque se requería de minuciosidad y de mucho tiempo. Tampoco era una posibilidad implementar el Código Napoleónico, porque este no podía dar respuesta a necesidades de una nación que tenía una historia y una cultura totalmente distintas. Porque el derecho, según Savigny, no surge de la pluma del legislador, sino que surge o se forja a través del tiempo, a través de ciertas fuerzas internas que lo van moldeando, lo cual se denomina Volksgeist o espíritu del pueblo. Finalmente, en una tercera etapa tenemos la Escuela Histórica del Derecho. En 1815 aparece finalmente la historia del derecho romano en la Edad Media, en que Savigny puede presentar su idea o su descubrimiento respecto a la aplicación del derecho romano ininterrumpidamente durante la Edad Media. Fue en este punto en que se comenzó a forjar la base de la Escuela Histórica del Derecho, pero faltaba un elemento muy importante, y es la publicación en 1815 de la revista de la Escuela Histórica del Derecho, junto con otros amigos de Savigny. La Escuela Histórica del Derecho tenía como fundamento la reivindicación del pasado, mediante la comprensión del fenómeno de la actualidad como algo que estaba cambiando a través del tiempo. En 1840 aparecen los primeros tomos de El Sistema de Derecho Romano Actual, en que Savigny también plasmó esta idea que él tenía respecto a la necesidad de la unión entre la teoría y la práctica, y también estableció los elementos esenciales de la Escuela Histórica del Derecho. Durante su vida, Savigny también ocupó diversos cargos oficiales, por ejemplo, en 1817 como parte del Consejo de Estado, o en 1819 como consejero del Tribunal de Casación y Revisión, entre otros. Y finalmente, Friedrich Carl von Savigny falleció el 25 de octubre de 1861 a la edad de 82 años. Sin embargo, su legado sigue vigente hasta hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Para continuar, seguiremos con la presentación de las exposiciones. Invito a don Joaquín Trujillo a conectarse y encender su micrófono. Don Joaquín Trujillo es abogado de la Universidad de Chile, magíster en estudios latinoamericanos y doctorando en literatura por la misma universidad. Es profesor de las universidades de Santiago de Chile y de la Universidad de Chile, e investigador del Centro de Estudios Públicos. Es autor de Lobelia, publicado en 2017, y de otros libros en coautoría. Acaba de publicar un libro muy importante sobre Andrés Bello, llamado Andrés Bello, Libertad, Imperio, Estilo.
cuya portada ahora estamos proyectando. Este libro fue publicado por la editorial Roneo el año 2019. Existe un avance o extracto del mismo que podemos dar a conocer a los interesados. Dejaremos anotados los datos en el chat para que puedan adquirir el libro. ¿Se escucha? Sí. Ya, se escucha, perfecto. Agradezco la invitación a esta interesante jornada de reflexión sobre Bello y Savigny y Bentham, ¿cierto? Bien, lo que voy a hacer yo ahora, rápidamente, ¿cierto? Porque tengo poco tiempo, es hablarles un poco sobre Bello y sus espíritus afines. Ese es el título de la exposición. Bueno, lo primero que hay que entender respecto de Bello, creo yo, para efectos de sumergirnos en este problema de lo que se ha llamado las influencias, que ya no se llama influencias, pero se llamaba influencias, ¿cierto? Es lo siguiente: Bello, como también otros autores del siglo XIX, ha sido en buena medida construido por sus editores, ¿ya? Esto es muy importante, no se sabe bien muchas veces, ¿cierto? Pero vale aclararlo para efectos de esta conferencia. Nosotros contamos, ¿cierto?, básicamente en la historia de cómo se ha entendido Andrés Bello, contamos con las obras completas editadas en el siglo XIX en Chile, básicamente por la familia Amunátegui, los hermanos Amunátegui, Miguel Luis y Gregorio Víctor, especialmente Miguel Luis, y el hijo de Gregorio Víctor, Miguel Luis Amunátegui Reyes, ¿cierto? Y básicamente las obras completas en la edición de Caracas en el siglo XX. Obviamente, ambas ediciones tienen cuestiones en común, como son, por ejemplo, todas las grandes obras de Bello firmadas por él, como los principios, ¿cierto?, de derecho de gentes, como el Código Civil, obviamente, como la gramática castellana destinada al uso de los americanos, ¿cierto?, la ortología y métrica. Bueno, estos son los grandes textos de Bello, ¿cierto? Pero hay una inmensa cantidad, ¿ya?, de artículos en revistas en Londres, en Chile, en América y especialmente en el Araucano, en el periodo El Araucano que se mencionaba en la biografía que se leyó al principio, ¿cierto?, que no estaban firmados por Andrés Bello, ¿ya? Y por lo tanto, lo que hicieron los editores fue un trabajo de atribución, ¿ya? De atribuir muchos de estos artículos a la autoría de Andrés Bello, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? Que hay gran diferencia, no poca, ojo, entre los artículos atribuidos por la edición chilena, en el 19, y los atribuidos en la edición caraqueña, que cumplió muchos estándares más altos de filología, ¿cierto? Y por lo tanto, esto es interesante, porque cuando ustedes revisan las dos versiones, las dos ediciones, la del siglo XIX y la del siglo XX, rápidamente se dan cuenta de que el Bello atribuido por los chilenos es un Bello mucho más frontal, radical y pleitero, por así decirlo. El Bello de la edición caraqueña es un Bello más dialogante, es un Bello más pacífico, es un Bello más componedor. Eso tiene que ver, como les vuelvo a decir, con la gran cantidad de artículos atribuidos, ¿ya? Por lo tanto, esto es muy importante porque lo que llamamos Andrés Bello, ese autor que llamamos Andrés Bello, tiene claramente algunos aspectos que son centrales y que su autoría es indubitada, pero hay una gran constelación de textos donde la frontera, digamos, es entre él y lo que no es él, o sea, sus colaboradores, por ejemplo, ¿cierto?, en el Araucano, o también sus, entre comillas, influencias, se vuelve muy importante para entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Vemos, por ejemplo, que Bello, como autor, es muy dado a la cita y a la paráfrasis, ¿ya?
principalmente en sus artículos, ¿ya? Y muchas veces estas citas, estas paráfrasis, ¿cierto? Él funde, él mezcla sus propias, digamos, valoraciones, apreciaciones, con lo que va citando o trayendo a colación, ¿ya? Es en ese contexto, en buena medida, donde Bello, por ejemplo, divulga mucha de la filosofía política, de la filosofía moral, de la filosofía económica, de la filosofía del derecho, que estaba en esa época vigente, ¿ya? Que estaba circulando en ese tiempo, ¿ya? Principalmente autores franceses y autores ingleses, ¿ya? Mucho menos autores alemanes, ¿ya? Mucho menos alemanes. Y para qué decir, digamos, autores nórdicos, autores de Europa del Este, eso básicamente muy poco, ya casi nada. Pero si ustedes revisan el catálogo de la biblioteca de Bello que realizaron, que comenzó Diego Barros Arana, continuó Alamino Ávila Martel y, digamos, terminó en algún sentido Barry Beleman con su libro Andrés Bello y sus libros, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver, que Bello tenía principalmente una biblioteca francesa, ¿ya? Una biblioteca francesa. ¿Por qué? Porque en buena medida en esa época Francia era el centro de la cultura occidental, ¿ya? Obviamente, ¿cierto? Inglaterra tenía cierta preponderancia, la estaba adquiriendo cada vez más, pero el gran despertar de Inglaterra, ¿cierto? De Gran Bretaña, tiene que ver con el proceso de colonización que parte en el siglo XIX, ¿cierto? Y finaliza a mediados del siglo XX. Pero en ese momento Francia es el gran país y no por nada, ¿cierto? Como se dijo también aquí en la semblanza de Bentham, los textos de Bentham antes son textos franceses que ingleses, ¿ya? O por ejemplo, ¿cierto? Cuando Bello habla o cita autores alemanes, que en esa época Alemania básicamente era un conjunto de aldeas, que no constituía el centro de la cultura, ¿cierto? Y eso significó lo que se llamó el acomplejamiento de la nación alemana, ¿cierto? Cuando Bello hace eso, todo es, ¿cierto? Generalmente a través de traducciones francesas, de aproximaciones francesas. ¿Por qué les digo tanto esto? ¿Ya? Porque los franceses en el siglo XVIII y en el siglo XIX son los grandes representantes del estilo, ¿ya? De lo que se llamó la estilística y la estilografía. Hay un libro de Bello que se llama Principios de Ortología y Métrica, que es espectacular, ¿cierto? De los libros menos conocidos de Bello, pero que está destinado a mostrar la estilografía a través de ejemplos estilísticos, ¿cierto? De cientos de autores, ¿ya? Lo mismo hace en buena medida en la gramática. En la gramática Bello también da muchas veces ejemplos de los grandes autores, ¿ya? Porque para Bello lo principal, diría yo, y eso es lo que yo digo en el libro, y es una tesis un poco peregrina, pero le insisto con esto, tiene que ver más que con la filosofía, con el estilo, ¿ya? Y claro, la palabra estilo hoy día está cargada de una frivolidad muy insoportable, pero en esa época no era así, ¿cierto? El estilo en buena medida era lo que le daba forma a la vida civilizada, ¿ya? Ojo. No por nada, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, consultamos el compendio de la historia de la literatura, que va, digamos, de la literatura más antigua, incluso entra en la literatura china, en la literatura judía, ¿cierto? En la literatura griega, la literatura romana, Bello, cada vez que comenta, por ejemplo, a filósofos tan grandes como Aristóteles, digamos, filósofos de la antigüedad, sus comentarios son casi todos comentarios estilísticos, ¿ya? ¿Ya? Comentarios estilísticos. Y entonces eso significa que la preponderancia del tema del estilo en Bello es fundamental y los autores a los que él recurre son básicamente grandes genios del estilo, más que del contenido, ¿ya? Ojo. Bien. Y
para ir terminando, porque esto es muy corto, y después podemos seguir, ¿cierto? En este sentido hay un concepto para mí muy importante que yo estoy trabajando y que ya esbocé en el libro de Andrés Bello, en algunas partes, ¿cierto? Pero nada más que lo esbocé, que es el concepto del aprovechamiento, ¿ya? La idea del aprovechamiento aparece ya en el vocabulario de Nebrija de 1495, parece que data ese vocabulario. Aparece también, por ejemplo, en el diccionario castellano-inglés de Percival en 1592, y también en el de Metz de Brandenburg, que es alemán, ¿cierto?, del 1670. Ahí, ¿cierto?, el aprovechamiento es ya pensado en algún sentido como la utilidad, pero en los diccionarios del siglo, en los muchísimos diccionarios del siglo XVIII, y ya para qué decirlo del XIX, el concepto de aprovechamiento es la idea de la utilidad siempre, ¿cierto?, continuamente, y también es la idea de la renta, incluso, otras veces del lucro, ¿cierto? Profit, también incluso de la usura, ¿ya? Pero principalmente tiene que ver con otra idea que es la idea del progreso, ¿ya? En el sentido de que el progreso es acumulativo, ¿ya? Y va facilitando la vida del resto, ¿ya? Los descubrimientos de unos, ¿cierto? Ya no son logros en unos casos, pero ya son datos en otros, ¿ya? Para el que los descubre son un logro, pero para el resto ya es un dato que va incorporando al acervo, ¿ya? Y entonces, claro, el aprovechamiento en ese sentido es el progreso, de la ciencia y de las artes en las definiciones de ese tiempo. Y ahí hay una muy interesante intervención de Andrés Joaquín, Bello. ¿Sí? le quedan 3 minutos. Ya, gracias. Voy a terminar al tiro. Y ahí hay una muy interesante intervención de Andrés Bello en la polémica con Lastarria respecto de el profesor Jaxi ha trabajado esto de forma mucho mejor, ¿cierto? Pero me remito entonces a lo que él ha trabajado. En sus discusiones con Lastarria sobre los modos de estudiar y de escribir la historia, ojo, escribir la historia, ¿cierto? Donde Bello dice algo muy importante, ¿cierto? Que se lo cito casi en memoria. Bello dice, es una especie de fatalidad, ¿ya? El hecho de que las naciones más nuevas deban seguir más allá de lo justo a las más antiguas, ¿ya? ¿Por qué? Porque él dice, tendrán que imitarla, tendrán que imitarla, no porque quieran, sino porque es casi imposible no hacerlo, ¿ya? Es casi imposible prescindir de ese conocimiento, ¿ya? Para el progreso. Y por lo tanto, ¿cierto? Lo máximo que se puede hacer, paradójicamente, ¿cierto? Es, dice Bello, imitar la independencia de pensamiento de las naciones civilizadas, ¿ya? Pero estamos, como por así decirlo, arrastrados por una fatalidad a aprovechar sus logros, ¿ya? Esa es una actitud típica, típica en Bello, digamos, pero también, no solamente es Bello, ¿cierto?, de ir, como por así decirlo, casi una especie como de pillaje americano a buscar los tesoros de la civilización, ¿ya? Y traerlos, y traerlos para acá, ¿ya? Para el territorio americano, ¿cierto? Para gloria, para provecho del territorio americano. Y es en ese contexto en donde Bello también se aprovecha de tantos autores, ¿cierto? Autores autores del derecho internacional, ¿cierto? Como Fattel, como Jainesio. Autores de la gramática jansenita del siglo XVII, ¿cierto? Para su gramática. Autores de la escuela escocesa, ¿ya? Autores del utilitarismo, ¿cierto? Autores incluso como Savigny, ¿cierto?
autores de la poesía, de la novela francesa e inglesa, como Lord Byron, ¿cierto? Como Victor Hugo, a los cuales, ¿cierto?, Bello dedica mucho tiempo y dedica mucho estudio y dedica mucha admiración, ¿cierto? Aun cuando él personalmente no está tan de acuerdo con ellos. Eso es muy impresionante, ¿cierto? Y tiene que ver con el aprovechamiento del estilo. El estilo es capaz de absorber, ¿cierto? Y de incorporar fuerzas antagónicas a él, ¿cierto? El estilo tiene en ese sentido un carácter imperial, no excluye, incluye. Entonces, él perfectamente puede, por ejemplo, en un estilo ya más bien neoclásico, traducir libremente la poesía de Víctor Hugo, que es lo que hace, por ejemplo, en la década del 40 del siglo XIX, ¿cierto? Cuando están todas estas polémicas sobre el romanticismo que tiene con Sarmiento, por ejemplo, con Sarmiento, que es un gran partidario, casi digamos un poco fanático, ¿cierto?, del romanticismo en todos sus aspectos. Entonces, yo diría que entre comillas, influencia de Bentham, de Savigny y de muchos otros, tiene que ver Aquí ya con el estamos en aprovechamiento. tiempo. Tiene que ver con el aprovechamiento, disculpe. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Para continuar, invito a don Felipe Vicencio a conectarse y encender su micrófono. Felipe Vicencio es egresado de Derecho de la Universidad Central y bibliotecario documentalista de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ha sido profesor de Historia del Derecho en varias universidades, entre ellas la Universidad Andrés Bello, la Universidad del Desarrollo y la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente es director adjunto en la Biblioteca del Congreso Nacional y editor de la revista de Historia del Derecho de la Universidad de Chile. Don Felipe está preparando la publicación de un libro que rescata un curso que redactó Bello sobre las ideas de Bentham. Se llama Teoría de la Legislación Universal según Jeremías Bentham, edición, estudio preliminar y notas por Felipe Vicencio Izaguirre, el cual está prologado por Alejandro Guzmán Brito. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Oficialmente les agradezco la invitación y también oficialmente aprovecho la oportunidad para felicitar públicamente a Iván Jaksic por el Premio Nacional de Historia. Nada mejor que tenerlo hoy entre nosotros, al bellista más insigne en Chile y en América. Así es que para mí es un gusto. De hecho, en una conversación preliminar, él ha tenido a bien recordar cómo nos une el recuerdo de un viejo maestro que fue Palmiro de Ávila Martínez. Sean entonces mis primeras palabras de agradecimiento y de felicitaciones al autor. El tema que hoy día voy a exponer nace precisamente de la investigación acerca del curso de legislación universal basado en las ideas de Jeremías Bentham, que Andrés Bello dictó por una única vez personalmente en 1830, recién llegado al país. Él traía desde Londres todo un conocimiento adquirido no solo filosófico, sino que jurídico e intelectual, a través de 19 años de larga estadía y de estudios en la British Library, en el Museo Británico. En esas circunstancias, en circunstancias de pobreza, él conoció y trabajó para Jeremías Bentham, y por esa vía su mente inquieta entró en contacto con el utilitarismo de este jurisconsulto británico. Bello, hay que aclarar que como filósofo era más bien ecléctico, así es que él solía sopesar las distintas contribuciones y armar con estas su propia teoría filosófica. No era un dogmático para nada,
y en ese sentido, a pesar de su catolicismo practicante, no es raro que haya aceptado mucho de lo que Jeremías Bentham postulaba como el utilitarismo. De esta manera, el Bello aceptó la modernidad que en varios aspectos del desarrollo jurídico Jeremías Bentham postulaba. Y tuvo la suerte de poder traer estas concepciones a una tierra casi virgen en ese tipo de materias como era Chile. Este curso de legislación universal que dictó en forma privada, insisto, a pocos alumnos que tuvieron la oportunidad de oírle personalmente, se tradujo en un manuscrito que él preparaba, como dicen los Amunati, a medida que dictaba el curso para que sus alumnos pudiesen disponer de un material escrito, base y articulación del trabajo conceptual. El único manuscrito que se conserva hoy, y es el que se está en este minuto imprimiendo, era de un curso que tomó Ramón Briceño en 1823. No directamente de Bello, pero sí de una persona, un otro catedrático, que en el Colegio de Santiago y luego en el Instituto Nacional siguió impartiendo el curso de don Andrés. Este trabajo sistemático, la verdad sea dicha, lo comenzó Alamiro de Ávila. Sin embargo, don Alamiro falleció antes de darle cima, y eso me ha correspondido a mí, en honor precisamente de mi antiguo maestro. Es por esta vía que fundamentalmente Andrés Bello trae a Chile las concepciones utilitaristas y las concepciones jurídicas de Jeremías Bentham. Y es a través de un medio muy feliz, porque a diferencia de lo que en la misma época pasaba, por ejemplo, en Colombia con Simón Bolívar se carteaba con Bentham. Y en más de una de esas cartas, Bolívar reconocía ser discípulo directo de Jeremías Bentham. Sin embargo, por 1830, Bolívar abjuró de sus ideas benthamianas y prohibió la enseñanza de Bentham en la Gran Colombia. Lo mismo pasaba en la misma época en lo que hoy es Ecuador y también en Buenos Aires, en Argentina, donde las ideas de Bentham se enseñaron en la universidad por Rivadavia, pero que también tuvo una fuertísima oposición. Sin embargo, esa oposición no fue tan fuerte en Chile y Bello pudo afincar la enseñanza de las concepciones benthamianas con un muy feliz resultado. La verdad sea dicha, a Bentham ya se leía en Chile a principios del siglo XIX, mucho antes de que Bello llegara. Hay trazas de que Camilo Enríquez había leído a Jeremías Bentham en un artículo que Enríquez publicó en La Aurora en 1812. Del mismo modo, el mismo Enríquez, años después, una década después de La Aurora, publica uno que otro artículo con un dejo de utilitarismo en el Mercurio de Chile, que es la primera revista académica propiamente en el país, en 1822. Mayor suerte tuvo José Joaquín de Mora, el gaditano que estuvo en el país casi de paso, pero que dejó una impronta muy, muy decisiva. Mora había leído y estudiado a Bentham y en otra publicación, El Mercurio chileno, también le hizo gran divulgación. Ese era más o menos el ambiente en el cual don Andrés llegó. Ahora, la concepción benthamiana es muy amplia. ¿Qué aspectos, y voy a ser aquí muy sintético en favor del tiempo, qué aspectos centrales son los que don Andrés rescata de Bentham?
particularmente en el curso, por ejemplo, es una enseñanza teórica del derecho, una enseñanza que es un curso, para Andrés Bello, idealmente debía ser el curso que coronara la nueva enseñanza jurídica después de los años preliminares, que le diera una unidad conceptual, un auténtico curso de introducción al derecho o de teoría general del derecho, con aspectos civiles, aspectos comerciales, aspectos penales. Para los efectos de los aspectos políticos constitucionales se basa también en Bentham, pero también en Constant. El curso se enseñó en términos muy amplios hasta 1846 en el Instituto Nacional. Es decir, hubo una impronta muy decidora hasta que la enseñanza se modificó. Pero en materia penal, el curso siguió básicamente a Bentham hasta la promulgación del Código Civil, del Código Penal, bien digo, en 1874. Eso es en cuanto a la parte teórica. Aspectos de delitos, de penas, están basados en Bentham, en la enseñanza de don Andrés. Don Andrés también trajo a Bentham en materia de codificación. La concepción de la codificación bebe de Jeremías Bentham. Hay algunos aspectos que se le deberían al inglés y que don Andrés, por ejemplo, articula en el momento de encarar la codificación en el país. En un comienzo, don Andrés venía con una idea acerca de la fijación del derecho. Esto lo ha estudiado muy bien Alejandro Guzmán. Pero bien pronto, hacia allá 1836, ya don Andrés Bello cambia de opinión y tiene una idea muy fuerte respecto a la codificación. Deja la fijación y abraza la codificación, que es uno de los caballos de batalla de Jeremías. No es raro, por consiguiente, que aprovechando de esto, sea precisamente Bello después el gran codificador del país. Uno de los aspectos, hay muchos ejemplos, algunos ejemplos en el Código Civil, en su primera redacción, que dan pie a determinar cómo algunas normas beben del utilitarismo de Bentham. Yo, sin embargo, me quedo con uno, entre muchos otros, para esta exposición, que es la claridad del lenguaje. Jeremías Bentham detestaba la poca claridad conceptual del uso del lenguaje. No le gustaban los tecnicismos propios de un lenguaje jurídico, porque para él, para Bentham, el lenguaje de la ley debe ser claro y entendible por todos, por los ciudadanos a quienes se les aplica la ley. Porque la ley debe entenderla precisamente el ciudadano común, el ciudadano de a pie. Por ese motivo, él siempre patrocinó una buena escritura de la ley, una buena claridad en la escritura de la misma, y como si eso fuera poco, definir con palabras simples las instituciones jurídicas de ser necesario. Si nosotros vemos en su primitiva redacción el Código Civil nuestro, nos daremos cuenta de que don Andrés recurre pedagógicamente a lo que Jeremías Bentham había estipulado. No solo hay claridad en el lenguaje, sino que muchas veces cuando habla de las instituciones no escatima esa misma claridad, pero también los ejemplos y las definiciones para diferenciar una institución de otra. La verdad sea dicha, sin embargo. Felipe, ¿sí? le quedan 3 minutos. Perfecto. La verdad sea dicha, sin embargo, es la claridad del lenguaje también está en Rousseau. Y sabemos que Bello también leyó a Rousseau. ¿Qué otros aspectos podríamos hablar acerca de la preeminencia de la ley? Y el hecho de que los jueces deben aplicar la ley evitando los raciocinios, evitando por consiguiente la posibilidad de que los jueces vayan a través de conceptos
que elaboren en sus fallos más allá del espíritu de la ley. Eso es Bentham puro. Y en virtud de lo mismo, nosotros recordaremos que en muchos artículos Andrés Bello abogaba porque el juez y la administración recta de justicia debe ser uno de los factores determinantes en la organización del Estado. Voy a dedicar un último instante a hacer una aclaración pública. La hago en el libro, pero es bueno aprovechar la ocasión. José Victorino Lastarria, que tenía ¿cómo se llama? Cidades y Las Lucías, también era un hombre ególatra y presumido. En 1878, muerto Bello, don José Victorino se autoproclama autor de un librito que se llama Teoría del Derecho Penal. Les estoy mostrando la segunda edición, de 1860, la primera de 1837. Él dice que esa teoría del derecho penal la habría escrito basándose en la enseñanza precisamente del curso de legislación universal, en particular de la parte penal, siguiendo las aguas establecidas por Bello. Sin embargo, la verdad sea dicha, estudiando este librito con el capítulo 4 del curso de legislación universal, que indubitablemente es de Bello, la autoatribución de José Victorino Lastarria cae por su propio peso. El análisis que he hecho entre el manuscrito de 1833 y esta edición determina, sin duda alguna, que Lastarria se apropió del libro de Bello. Evidentemente no firmó en las dos ediciones este pequeño librito porque Bello estaba vivo, pero muerto Bello en 1871, Lastarria no tiene tapujo alguno en decir que es obra propia. Es obra de Bello. A lo más podríamos consentir en que es obra de Bello como autor principal, con algunas mejoras o supresiones de José Victorino Lastarria. Estas son algunas sorpresas que nos trae la investigación seria en torno a los personajes y al desarrollo intelectual del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Para continuar, invito a don Adolfo Beckman a conectarse y encender su micrófono. Don Adolfo Beckman es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Heidelberg, Alemania. Actualmente es profesor de Derecho Civil, Derecho Romano y Derecho Privado Comparado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autor de varios artículos y del libro Obligatio Re Contracta, publicado el año 2017. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Muy bien. Perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Digo nuevamente porque me estoy repitiendo el plato, porque ya estuve en la sesión de Emilio Betti. Muchas gracias por la organización. Bueno, antes de comenzar, quisiera hacer solo una precisión, de acuerdo conforme al título de mi ponencia, el método jurídico de Savigny y su influencia en Andrés Bello. En realidad, el contenido de mi ponencia va a ser un poco más restringido. Me voy a centrar específicamente en la influencia del método de Savigny en Bello en lo que concierne a la interpretación histórica, es decir, el historicismo de Savigny y su influencia en Bello. Y debo reconocer, me voy a pronunciar más sobre Savigny que sobre Andrés Bello propiamente tal. Bueno, dicho eso, entonces, quien se interese por la metodología jurídica y en particular por las cuestiones relativas a la interpretación de la ley, no puede pasar por alto la obra de Friedrich Karl von Savigny, fundador de la Escuela Histórica Alemana y, según palabras de Jhering, la estrella más brillante que haya podido ostentar la jurisprudencia alemana. Savigny vivió en una época en la cual, bajo fuertes influencias filosóficas, surgieron teorías generales de la interpretación a partir de los métodos hermenéuticos de distintas disciplinas. La hermenéutica y la ilustración, contra la cual Savigny se enfrentará, acusándola, entre otras cosas, de arrogancia insondable y pretensiones desmesuradas, partía de la base de que el sentido de todo texto sería susceptible de ser comprendido en términos absolutos. Así, por ejemplo, en el caso de una norma jurídica cuyo sentido sea oscuro, habrá que investigar sobre qué pudo haber querido decir el legislador, suponiendo que existe una suerte de razón atemporal
que une el texto con su intérprete. La teoría de la interpretación lógica de Thibault, de 1799, es en cierta medida tributaria de esta posición, como también lo es el intento de Zachary, de 1805, de construir una hermenéutica general del derecho. Será sobre todo el filólogo y teólogo alemán Friedrich Schleiermacher quien fije nuevos estándares e influye en ciertas ideas que posiblemente se corresponden con los pensamientos del último Savigny. Cuando digo el último Savigny, me refiero no al Savigny inicial de sus lecciones en la Universidad de Marburgo, sino que más bien al Savigny como está plasmado en su sistema de derecho romano actual. En particular, Schleiermacher afirmará que la tarea de la hermenéutica consiste en, a partir del idioma, comprender el sentido de un discurso, el pensamiento que se quiso expresar. El telón de fondo de este cambio lo representa Kant, quien pone el acento en el papel que debe desempeñar el sujeto en el proceso de conocimiento. La hermenéutica, más que como un arte de interpretación, una ars interpretandi, que debe conducir a la comprensión como un fin, se centrará ahora en el proceso mismo de tal comprensión, en el que se puede apreciar con toda claridad un momento subjetivo. En efecto, de acuerdo a este postulado, la tarea de la hermenéutica será, de acuerdo a lo dicho por Kant en su crítica de la razón pura, comprender el discurso tanto o mejor que su propio autor, ya que éste en no pocas ocasiones puede expresarse de forma imprecisa. Schleiermacher hará suya la tesis de Kant, al punto de afirmar que la comprensión a que alude en su teoría hermenéutica consiste en reconstruir el origen del texto o discurso. Savigny adoptará esta postura y la inserta en una nueva hermenéutica jurídica que puede sintetizarse en los siguientes términos. Toda norma debe ser interpretada en su contexto y una comprensión absoluta no es posible. Es por ello que en 1840 todavía lucha contra la visión dominante de la interpretación como una aclaración de leyes oscuras, cuestión a la que nos referimos, ¿cierto?, también en el seminario la semana pasada, cuestión a la que se refiere expresamente en su sistema. Tal noción sería arbitraria y reduciría la interpretación a los casos particulares en los cuales la ley presenta este defecto, pero se tornaría superflua cuando el legislador se ha expresado en términos más adecuados. En realidad, a juicio de Savigny, la interpretación debería descubrir toda la riqueza del contenido de las leyes y su contexto, tanto originario como actual, aún tratándose de normas que no presentan deficiencias, esto es, que no son oscuras. Así se aprecia, pues, una visión que podríamos calificar de relativista, entre comillas, respecto a la verdad contenida en la comprensión de la ley. Se trata de una verdad contextual y, por consiguiente, esencialmente histórica. Para acceder, o mejor dicho, para reconstruir esta verdad contextual, es que sirven sus famosos elementos o cánones de interpretación, cuya elaboración teórica se aprecia en las diversas etapas de desarrollo de la metodología savigniana. En efecto, ya en sus lecciones de Marburgo, Savigny manifiesta su rechazo a los esquemas hermenéuticos ilustrados, como ya decía. Así, por ejemplo, encontramos su famosa idea de interpretación como reconstrucción, ya postulada por Schleiermacher. La interpretación, dice, es una reconstrucción del pensamiento contenido y expresado en la ley, no del pensamiento del legislador. Esta idea se plasmará posteriormente en su sistema. Lo anterior conducirá a Savigny a postular sus tradicionales 4 elementos, así llamados cánones de interpretación. Respecto a ellos, en todo caso, lo primero que hay que decir es que, a diferencia de lo que suele creerse, los 4 cánones o elementos, en realidad Savigny usa la expresión tile, es decir, dice partes de la interpretación. No consisten, dice, en 4 criterios actuales, no consisten en los 4 criterios actuales, a saber, gramatical, sistemático, histórico y teleológico, tenor literal, historia, sistema y telos, sino que él se refiere a la gramática, la lógica, la historia y el sistema. Según Savigny, la misma ley debe ser objetiva, expresarse por sí misma, es decir, todas las premisas de la interpretación deben encontrarse en la ley o en conocimientos generales, de modo que la propia interpretación sea general y necesaria. De ahí que la frase, hay que colocarse en el punto de vista del legislador, sea procedente solo en la medida que ello sea posible directamente a partir de la ley. En este orden de cosas, Savigny otorga la primacía metodológica a la ley en sí misma, frente a la especulación sobre posibles finalidades subjetivas del legislador. Como diría Larens, no se trata de reconstruir la voluntad del legislador, sino que el sentido normativo de la ley. Aquí, el juez desempeña una función esencial. Ciertamente carece de una libertad absoluta, pero no porque se encuentre ligado a ideas subjetivas del legislador. Por lo demás, un legislador difuso, al menos después del despotismo, ¿cierto?, ilustrado. Para Savigny, el jurista no se encuentra tan sometido al legislador como el teólogo respecto de Dios legislador, y conserva la libertad para tomar sus propias decisiones,
lo que caracterizaba a los antiguos jurisconsultos romanos, que son su modelo. Savigny no se representa la figura del jurista como un mero mediador de sentidos de la ley previamente determinados, subjetivamente por otros. Estos elementos no se entienden en el sentido de un canon general como reglas de prioridad y exclusión, aislados entre ellos, como si se tratara de un esquema mecánico y jerárquico, sino que deben ser empleados en cooperación, como criterios interdependientes entre sí, por medio de los cuales el intérprete se pone en el lugar del texto, no en el lugar del legislador, con el fin de esclarecer el contenido de aquel, desentrañar, es decir, reconstruir su sentido inherente, y no los motivos subjetivos de este último. Interpretar la ley consiste, por tanto, para Savigny, en comprender y por ende reconstruir su contenido. Entonces aquí cabe que preguntarse, ¿qué tarea compete en este marco hermenéutico a la interpretación histórica? Pues bien, la exposición del elemento histórico reza así en el sistema del derecho romano actual de Savigny. El histórico tiene por objeto, dice Savigny, el estado del derecho existente sobre la materia, en la época en que la ley ha sido dada, determina el modo de acción de la ley y el cambio por ella introducido, que es precisamente lo que el elemento histórico debe esclarecer. Es decir, aquí de ideas del legislador, nada. Lo anterior obedece a que la ley es dictada en una época determinada para un pueblo determinado. Por este motivo, si se quiere conocer el pensamiento contenido en la ley, es preciso conocer las condiciones históricas que dieron lugar a su dictación. En este sentido, histórico para Savigny no es simplemente lo sucesivo, sino que significa fundamentalmente la comprensión profunda de cada época y cada forma del derecho. Para Savigny, el pueblo es, como todos sabemos, ¿cierto?, el creador y sujeto del derecho positivo. Y así dice el autor alemán, el derecho positivo sale de ese espíritu general que anima a todos los miembros de una nación. La unidad del derecho se revela necesariamente a su conciencia y no es producto de la casualidad. La idea expuesta, según la cual se considera el pueblo como un ser individual, sujeto natural y persistente del derecho positivo, no debe restringirse a la reunión de los individuos existentes en una misma época. Débese, por el contrario, considerar al pueblo como una unidad, en el seno de la cual se suceden las generaciones, unidad que enlaza el presente con el pasado y el porvenir. La tradición es la que vela por la conservación del derecho, dice Savigny. Cabe señalar, por lo demás, que esta idea de la tradición en el derecho será explícitamente secundada por Andrés Bello en algunos de sus escritos, al destacar el valor de la tradición jurídica nacional en el proceso de codificación de nuestro Código Civil. De esta manera, el elemento histórico no se refiere al intento de determinar las ideas históricas del legislador en el sentido de una teoría subjetiva de interpretación, sino que debe posibilitar una aplicación de la norma acorde con los tiempos. Dicho en otros términos, no se trata de una interpretación histórica subjetiva en sentido moderno. La interpretación histórica, como la historia fidedigna del establecimiento, como normalmente se entiende en la civilística nacional. La interpretación histórica de Savigny desempeña algunas de las funciones que hoy en día solemos atribuir a la interpretación teleológica, orientada a la intención y finalidad de la norma. El elemento histórico se justifica en la circunstancia de que el derecho vive en la conciencia colectiva del pueblo y se manifiesta en su tradición, la que evoluciona históricamente en el marco de siempre nuevas condiciones políticas, sociales, económicas y culturales. Consecuencialmente, Savigny se inclina claramente por lo que hoy en día llamaríamos una interpretación objetiva de la ley y quedó plasmada, por lo demás, en nuestro Código Civil. La ley debe ser objetiva, esto es, debe expresarse por sí misma, contener en ella misma todas las premisas de su interpretación, o bien que puedan alcanzarse con conocimientos generales, por ejemplo, históricos y lingüísticos. El elemento histórico de Savigny no es, por tanto, una fijación del contenido de la ley a partir de los documentos que dan cuenta de su proceso de formación. Hoy en día, principalmente, se entiende por ello las actas de las sesiones parlamentarias. Con esto, Savigny deja la puerta abierta para un uso crítico del entorno, el contexto histórico de la norma. El elemento histórico no es uno más, ni una especie de tabla de salvación, un último recurso, cuando los criterios gramatical, lógico y sistemático no son suficientes para la cabal comprensión. Adolfo, ¿sí? Le quedan 3 minutos. Perfecto, perfecto. Para la cabal comprensión y por ende reconstrucción de un texto legal. Así como la ley es un producto esencialmente histórico, porque ocurre en un tiempo y bajo determinadas circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales, debe ser también su interpretación histórica, puesto que para comprender a cabalidad la idea contenida en la ley, hay que tener en cuenta las circunstancias históricas de su génesis. Bueno, ¿cómo esto influye en Bello? Muy brevemente, los 2 minutos y medio que me deben quedar.
Bueno, es sabido, ¿cierto?, que la enseñanza del derecho romano se suprimió en Chile en 1813 y se restableció posteriormente en 1832. Bueno, ese mismo año, 1832, Bello comenzó a dar clases de derecho romano en su casa. Curiosamente, Bello nunca fue titular de una cátedra formalmente. Y esas clases que Andrés Bello daba en su casa de derecho romano, privadas, estaban basados en los elementa juris civilis secundum ordinem institutionum de Inesio, o sea, los elementos de derecho civil según el orden de la institución de Justiniano, del autor alemán Inesio, apoyándose, según el método que propugnaba el propio Inesio, en las instituciones de Justiniano, que, según parece, sus alumnos debían aprender de memoria, y además apoyándose para complementar en el comentario a las instituciones de Justiniano del jurista holandés Vinio, de 1642. Para sus clases, Bello habría redactado una suerte de apuntes que en lo esencial seguían la obra de Inesio, y que fueron publicados, no por él, fueron publicados por primera vez en el año 1843 como instituciones de derecho romano. Ahora, ya desde el mismo 1832, Bello, influenciado por el historicismo jurídico de Savigny, probablemente por medio de la lectura de la traducción francesa del sistema, de 1840, que circulaba por aquel entonces y a la que Bello accedió, sabemos que Andrés Bello habría comenzado a estudiar alemán, pero no hay constancia de que Andrés Bello haya utilizado la versión, digamos, original en alemán del sistema de Savigny. Andrés Bello abogó por un estudio más profundo y acabado del derecho romano, dice, para la formación de un jurisconsulto científico, así dice expresamente en una cuenta de rectoría de la Universidad de Chile del año 1848, sobre la base del estudio de la jurisprudencia romana, para lo cual se requiere, a juicio de Bello, que el alumno se encuentre, comillas, en estado de consultar las fuentes, y el método histórico, dice, es el que nos las hace accesibles, cierra comillas, citando luego expresamente a Savigny. Esta idea de profundizar la enseñanza del derecho romano como base de un estudio científico del derecho en Chile representa, como han dicho algunos autores, entre ellos el profesor Guzmán Brito, un verdadero vuelco metodológico en la aproximación de Bello a esta disciplina, que se verá plasmado en sus principios de derecho romano según el orden de la institución de Justiniano, texto manuscrito que quedó inconcluso, solamente trató el libro primero, y que fue editado recién en el siglo XX, aparece en la edición de 1959 de las obras completas de Caracas, la edición de Caracas de las obras completas. Estamos en el tiempo. Al tiro, me queda 15 segundos. Y donde Savigny es el autor, de hecho, en esta obra es el autor más citado después del propio Justiniano, Ulpiano e Inesio, y abandona aquí el dogmatismo de Vinio y el filologismo erudito de Inesio y lo reemplaza por los postulados del historicismo saviniano. En definitiva, para Andrés Bello, siguiendo a Savigny en esto, el estudio del derecho romano no solo es importante como un conocimiento erudito, sino que representa para él la base para la formación de una verdadera ciencia jurídica en aquel entonces joven Chile republicano. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Para finalizar con las ponencias, invito a don Alejandro Vergara a conectarse y encender su micrófono. Alejandro Vergara es abogado de la Universidad de Concepción, doctor en Derecho de la Universidad de Navarra y postdoctorado de la Universitat de Pau-de-Pays de la Dour, Francia. Actualmente es profesor titular de Teoría del Derecho y de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del programa de Derecho Administrativo Económico. Don Alejandro tiene en preparación una antología de escritos de Andrés Bello sobre fuentes del derecho, un aspecto de Andrés Bello que pese a su gran importancia no ha sido muy estudiado. No tiene una tapa aún y pronto estará a luz. Durante su presentación se mostrará una línea de tiempo que nos permite ver la época en que coincidieron las vidas de los tres juristas a que está dedicado este encuentro, la cual elaboramos con la ayuda de la diseñadora gráfica Alejandra Roa. Muchas gracias. Entonces, quisiera yo ahora, al final de estas exposiciones, y beneficiándome de ellas, exponer algunos antecedentes que puedan ser útiles para comprender la circulación de las ideas que se produjo entre estos tres juristas en la primera mitad del siglo XIX. Este trabajo se realiza en medio de la ocupación ya anunciada por Francisca de recopilar los textos de Bello relacionados con el método jurídico.
que es uno de aquellos, como decía Joaquín, que están como ocultos, que poco se conoce, y pareciera que hay que investigar muy bien si en ellos se transpira también este virus, podríamos decir hoy día, de Bentham y Savigny. Lo que expondré será lo siguiente. Intentaré mostrar el método de trabajo como para saber exactamente si es que en algún minuto se pudo producir la influencia realmente de alguno de estos autores en Bello, y luego saber cómo ubicar esas influencias en aquellos textos en que Bello pudo haber desplegado las ideas ajenas. Esta trazabilidad de la influencia hay que hacerla de un método parecido, por eso hacía yo la metáfora de los virus, a como lo hacen los infectólogos, porque puede ser usando un oxímoron, una grata infección, pero eso es algo que requiere de una observación del trabajo historiográfico. Y enseguida, una vez mostrado las bases de ese método de trabajo, quiero señalar algunas ideas sobre las conclusiones parciales que yo puedo ofrecer, por cierto, muchas de ellas apoyadas en los trabajos de Alejandro Guzmán, de Ivan Jaksic y de quienes me antecedieron, sobre las influencias de Bentham en Bello, sobre las influencias de Savigny en Bello. Quiero también decir algo sobre las posibles influencias entre Bentham y Savigny, que ni siquiera se conocieron. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Debemos hacer esto los juristas? ¿Por qué es importante? Porque la obra de Bello no solo está en el Código Civil, por cierto, es una gran obra. A través del Código Civil se forman, o nos formamos todos los juristas en este país, en nuestro país. Y en ese Código Civil a lo mejor hay más trazas de las que pensamos, de estos pensadores, o nos podremos explicar siquiera de por qué se tomaron algunas decisiones. En primer lugar, yo creo que para trazar esta grata infección, podemos decir, de Bello en el pensamiento de estos dos grandes autores que claramente, y ustedes ya lo han escuchado, influyeron en Bello, es importante comprender también algunos ciclos vitales o épocas de la época de Bello. Es importante observar la época, la estadía de Bello en Londres, que duró 19 años, desde 1810 hasta 1829. Que entonces es donde Bello, yo puedo decir, sigo con la metáfora, contrae el virus llamado Bentham. Llegó a Londres a los 29 años. Ya hemos escuchado las dificultades económicas que él tuvo, pero claramente él, desde esta época, comienza a percibir a través de lecturas, indudablemente, y de trabajos que hacía para el propio Bentham, cuál era el contenido del pensamiento, la propuesta, no solo filosófica, sino que también jurídica de Bentham. Hay un segundo ciclo importante de Bello que debemos observar, que es el más relevante para Chile, que dura 36 años. Bello estuvo en Chile desde 1829 hasta 1865, que falleció, hasta 1865. Llegó cuando tenía 47 años, por lo tanto él ya se puede decir que desde los 29 años hasta los 47 años se había hecho un bentamista. Casi no hay duda de esto, pero ya veremos que se discute. Pero llegó a esa edad, a los 47 años, a Chile, y desplegó durante 13 años adicionalmente toda una actividad, hasta que, y aquí viene la tercera etapa, que a mí me parece que es importante distinguir para observar las influencias de Bello, de estos dos autores, en los años 1840. En ese año, Bello obviamente tuvo contacto recién
con la obra de Savigny. Por lo tanto, Bello pudo ir agregando, en este sistema muy propio de Bello, de ir agregando nuevas ideas y nuevos pensamientos, y con ese eclecticismo y esa posibilidad de ir incorporando ideas nuevas y no abandonando totalmente las antiguas, pudo incorporar también las de Savigny. Y pareciera, y esta es una hipótesis y hay que comprobarlo, que con esa distancia desde haber conocido a Bentham durante muy joven, y ya cuando Bello era un hombre mayor, y muy mayor en esa época, cuando tenía 60 años, en 1840, Bello comenzó a leer recién a Savigny. Y tuvo entonces, desde los 60 hasta los 84 años, en que falleció en 1865, la posibilidad de ser un savigniano. Entonces, esas tres épocas son bien importantes para trazar la génesis de las posibles influencias. Hay también otras trazas que no quiero yo ocupar el tiempo, pero son importantes al revisar las fechas en las cuales fueron editadas las obras. Obviamente, Bello no conoció las obras de Savigny en sus ediciones originales desde 1815, por ejemplo, la historia del derecho romano en la Edad Media, o el System, que se comenzó a editar en alemán recién en los años 1840, los tres primeros volúmenes, pero inmediatamente en ese mismo año se tradujo al francés por Guénoux, y esa es la edición que conoció Bello, y esas traducciones fueron sucediéndose porque ese tratado del System tuvo en alemán 9 tomos, y se tradujeron en 8 tomos al castellano, pero terminó la traducción completa recién en 1851, cuando Bello tenía 70 años. Entonces, la verdad es que uno podría estar tentado en decir que la influencia de Savigny fue tardía, pero como era el espíritu de Bello, esa posibilidad de captar nuevas ideas e incorporarlas y aplicarlas con fuerza en adelante, sin claudicar completamente con las anteriores, pareciera que nos hace decir que pudo haber tenido alguna importancia. Bien, ahora, ¿qué conclusiones yo puedo sacar de esta trazabilidad de la adquisición de las ideas anteriores? En primer lugar, se producen de un modo sucesivo, como yo ya decía, y a través de las primeras influencias, yo quiero decir que Bello ya se había transformado en un jurista. Por lo tanto, cuando Bello toma contacto con las ideas de Savigny en el año 1840, ya era un perfecto jurista. Pero fue jurista, curiosamente, a partir de su formación, o de sus trabajos, o de sus dedicaciones en Chile, porque Bello nunca estudió Derecho. Todos sabemos que en el año 1836 la Universidad de San Felipe le confiere el grado de bachiller en cánones y leyes, pero era como darle un doctorado honoris causa, porque ya era un hombre sabio. Pero Bello fue un hombre que se hizo a sí mismo como jurista. Y yo creo que él comenzó a aprender de Derecho con las ocupaciones que hizo acá en Chile. Apenas llegó, en 1830 estuvo a cargo del Colegio de Santiago y ocupó este curso de legislación universal, sobre el cual expuso Felipe antes. Luego fue redactor del Araucano, donde se dedicó a hacer ensayos jurídicos y tenía gran disponibilidad de literatura que venía llegando de vapores a Chile en libros y diarios jurídicos. Él traducía mucho. Ya luego, y esto no lo discute ni Iván Jaksic ni Joaquín Trujillo, claramente Bello estuvo en las sombras de la elaboración de la Constitución de 1833 y ya estaba desplegando mucho saber de jurista. Después fue elegido, en fin, para elaborar el Código Civil. Por lo tanto, ya se había transformado en un jurista cuando conoció a Savigny en el año 1840. Bueno, veamos ahora cuáles son las influencias, entonces, reales. Para ir muy rápido, las influencias de Bentham son discutidas. Por cierto, Alejandro Guzmán Brito ha evolucionado el mismo.
Hay un Guzmán Brito I y un Guzmán Brito II en su trabajo del 82, dijo que había mucho bentamismo en Bello. Después, en su biografía de 2009, retrocede algo y piensa que no se observan, dice incluso, huella del bentamismo. Iván también es igualmente escéptico, piensa que hay muy poca influencia de Bentham, pero pareciera, y hay otros autores que ponen que hay mucha influencia de Bentham. Yo creo que hay mucha más influencia de Bentham de la que se piensa, al menos desde el punto de vista jurídico, que quizás es lo que no se ha observado por otros. Las influencias de Savigny las quiero solamente enumerar en los minutos que me quedan. Hay varias influencias de Savigny, o varias formas de enfrentar la influencia de Savigny, porque hay influencias falsas, hay influencias frustradas, podemos decir, hay influencias que pudiesen haber sido, que es una lástima que no se produjeron, por decirlo así, y hay influencias efectivas. Hay una influencia falsa a la que me quiero referir y complemento lo que dijo Adolfo, y que tiene que ver con la eventual adopción de Bello de los elementos interpretativos de Savigny, los elementos gramatical, lógico, histórico y sistemático, y adopción de esos elementos e incorporación a los artículos 19 a 24 del Código Civil. Lo que es absolutamente falso, porque es un malentendido que... Alejandro, bien, 3 minutos. te quedan 3 minutos. Que ya fue documentado y denunciado por Alejandro Guzmán en 1982, y después ya hemos podido observar igualmente que se ha continuado realizando igualmente esa propuesta errónea. El malentendido pareciera que se inició en una memoria de un penquista, de Alejandro Méndez Eguiguren, en 1880, en el curso de leyes del curso de leyes de Concepción, que es el precursor de la Facultad de Derecho de esa universidad, y después lo tomó Barroserá, Zúrich Claro Solar, y ya luego se difundió durante todo el siglo XX, y ya pareciera que no hay retroceso y se sigue afirmando esa especie que es totalmente incorrecta. En segundo lugar, hay una influencia frustrada de Savigny, que es la de la costumbre. Y esto tiene que ver con uno de los fracasos de Bello, por decirlo así, en su incorporación, en su intento de incorporar a Savigny y su ideario costumbrista en el Código de Bello. En el proyecto de 1853 venía, por cierto, el actual artículo primero, que ponía el imperio de la ley, o ponía el reinado de la ley, como está hasta el día de hoy, en un sitio inalcanzable para cualquier otra fuente, como era la costumbre, y sepultaba en el artículo segundo del Código Civil la costumbre, como sucedió y hasta el día de hoy es así. Pero Bello había propuesto otro artículo segundo, y fue la comisión redactora del Código Civil la que, en una decisión, por cierto, que no fue unánime, pero Bello, en ese sistema de evitar conflicto, parte de su timidez, no intentó entrar en discusión ni emitió un voto disidente, y aceptó y sacó todos los artículos relacionados a la costumbre que venían en el proyecto. Hay otra influencia que nos sucedió lamentablemente, que Bello no alcanzó a conocer el texto más importante y más polémico de Savigny, que es el Fond de Gouff, que es el de la vocación de nuestro siglo para la legislación y la ciencia, en que polemizó con Thibaut, y es quizás el texto más leído y conocido de la modernidad, porque no se tradujo, lo tradujo recién en 1890 y algo, 92, 96, al español. Se tradujo en esa época, recién, por Posada. Por lo tanto, no lo conoció Bello. Y habría sido mayor la influencia, seguramente, Savigny, si Bello hubiese leído ese encendido discurso de Savigny. En fin, hay otras influencias que están bastante documentadas, que en el Código Civil, en la materia de personas jurídicas, de los nascitur y otros más. En fin, con el minuto que me queda, decir que quiero intentar especular sobre una posible influencia entre Bentham y Savigny. No hubo, por cierto, no se conocieron. Bentham era mucho más viejo que Savigny,
y Savigny lo podría haber leído, pero aparentemente no tuvo ningún interés Savigny en leer a Bentham. Incluso Bentham fue traducido al alemán. Bentham fue un bestseller en el principio del siglo XIX, del Tratado de Legislación Civil y Penal, traducido al castellano solo. Se editaron 40.000 ejemplares, pero fue traducido al inglés, al italiano, al ruso, al sueco, al holandés, al húngaro, etc. Y también al alemán, y en Berlín, en 1830. Simplemente Savigny no quiso leerlo, lo más probable porque pensó que estaba muy distante del rojo de Bentham, por decirlo así, y tomando la clasificación que realiza Joaquín en el frontispicio de su libro, entre todos los personajes del drama de la época, por decirlo así, los clasifica en rojos, amarillos y azules. Entonces, a Savigny lo clasifica dentro de los azules, de los conservadores o románticos de derecha. A Bello lo clasifica en amarillo, como un ecléctico moderado. Pero ofrece simplemente la clasificación de los rojos, que serían en general los liberales, los progresistas o los románticos de izquierda. Joaquín no incluyó a Bentham, no sé por qué, en su clasificación. Pero yo me atrevo a decir que Bentham entonces era de los rojos. Por lo tanto, para concluir, podríamos decir entonces, si ya tenemos claro cuáles son las influencias que recibió Bello y que están muy bien documentadas, que Bello fue un amarillo que se dejó teñir tanto por el rojo de Bentham como por el azul de Savigny. Menuda mezcla, ¿cierto? Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Para finalizar este encuentro vamos a abrir un espacio de diálogo y preguntas de 10 minutos. Los invito entonces a escribir sus preguntas en el chat que habilitamos especialmente para eso. Voy a comenzar leyendo la primera pregunta. Virginia Rivas dice, buenas tardes, una pregunta para el profesor Vergara. Él comenta que Bentham influencia bastante a Bello, más de lo que se cree. ¿Qué áreas o ejemplos específicos podrían ser casos de esa influencia para el profesor? Bueno, la pregunta podría ser para mí, como para Felipe, que él mismo hizo una enumeración. Pero yo puedo decir inmediatamente que el imperio de la ley y la seguridad jurídica que se ofrece a través del imperio de la ley es algo que proviene del ideario benthamiano y por ser él mismo el campeón de la codificación. Él enalteció, por cierto, y curiosamente, a pesar de su cuna inglesa, la fuente legislativa. Eso es muy benthamiano. El utilitarismo mismo pareciera que fue incorporado al pensamiento de Bello. Bello polemizó con filósofos de la época sobre la misma materia y pareciera que él incorporó esto en algunos de los artículos a los cuales se refirió el mismo Felipe. Incluso nosotros en la recopilación de textos sobre método estamos incorporando estamos seleccionando algunos en lo que aparece ese pensamiento. Por lo tanto, pareciera que Bello tiene esa influencia, pero cuidado, por eso mismo yo decía que Bello es tricolor en ese sentido. Él no bebe todo el pensamiento benthamiano. Bello era, o producía en sí como un caudal sincrético de pensamiento, se le iba sumando muchos pensamientos, tuvo una primera formación cuasi naturalista, uno puede decir, en Venezuela, aun cuando él parece que no bebió mucho de eso. Él tenía por dentro otra procesión, y en su periodo de Londres bebió benthamismo y quizás algo más. Su experiencia humana también le hizo adquirir algún conocimiento distinto. Y luego en Chile desplegó todo lo que había conocido y había bebido antes.
Y ese ventamismo yo creo que lo desplegó en Chile desde 1832 hasta 1840, que conoció a Savigny. Y ahí en Savigny se transformó y se coloreó distinto, buscó otro color. Era algo camaleónico, uno puede decir, pero en bien sentido, en un buen sentido. Él tuvo una forma de ser que nos sirvió enormemente, por eso pudo desplegar el ventamismo con suavidad, uno puede decir. O sus ideas saviñanas sin renunciar a las anteriores. Bueno, me estoy yendo a otro sitio. No sé si Felipe quiere agregar algo más. O Iván, Sí. que está aquí. Yo creo que podríamos agregar algunos ejemplos de texto que no son tan míos, a pesar de que en la introducción que se está imprimiendo hablo más. Pero, por ejemplo, más allá de los casos de texto en el código, Ventamiano es ¿cómo se puede decirlo? La aversión que siente Bello a la comunidad en realidad, a la institución de la comunidad de bienes. No hay que olvidar que Bello propugna fuertemente la libre circulación de los bienes. Eso es ventamiano. Eso es esencialmente de Jeremías Bentham. ¿Y por qué? Por la misma razón. Bentham si no me equivoco, en su traté de legislación civil y penal, habla, que casi es la base de la argumentación de Bello, de que la comunidad es fuente de discordia y de expectativas frustradas. Ahí hay un caso muy, muy específico. Hay otros más, pero eso se podrá esperar para la introducción, porque además sería aburrido estar enumerando algunos artículos. Pero ahí hay otro que para mí es plano. Gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo a la respuesta? Seguimos entonces con la siguiente pregunta. Pregunta Información Legal S.A. dirigida a todos. Me gustaría saber de qué manera las ideas de Savigny y de Bentham impactaron a Bello en su percepción del precedente como fuente, particularmente al propugnar a favor de la codificación. Quizás Felipe, puedes comenzar tú. A ver, aquí hay algo bien particular. Jeremías Bentham, en lo que he leído, que no es mucho en realidad, porque la obra de Bentham es enorme, es absolutamente rupturista en el sistema legal inglés. Completamente rupturista. Mantiene una fuerte y ácida polémica con todo el sistema. De hecho, hacia el final de su vida, Jeremías Bentham es muy radical en sus posturas. Yo no veo que Jeremías Bentham acepte fácilmente los precedentes del sistema inglés. En eso difiere enormemente de Bello. Bello acepta los precedentes, los incorpora, los pondera y paulatinamente los trata. En eso yo no veo, yo no veo una confluencia de parecer entre uno y otro. Para mí es bien decidor. Además, hay, creo, una falla en la concepción de Bentham, porque Bentham creía en su código universal que el código constitucional, los códigos podían ser aceptados prácticamente por todos los pueblos del mundo, y así lo pregonaba, olvidándose de las particularidades de cada sociedad, de cada cultura. Bello es distinto en eso. Bello es mucho más ponderado y no acepta tan abiertamente de que un único código pueda ser aceptado a rajatabla en distintas sociedades. En ese punto yo creo que no hay una gran convergencia de pareceres entre uno y otro.
Gracias. Yo por mi parte creo que está muy bien respondido por Felipe y quería transformar partes de mi exposición en preguntas tanto para Joaquín como para Adolfo. Para Joaquín, a ver si nos puede decir el misterio o desentrañar el misterio, ¿por qué no está incluido Bentham en el Dramatis Personae que él incluye en el inicio de su libro? O seguramente a lo mejor no quedó espacio. O quizás si está de acuerdo en considerarlo un rojo. Y explicarnos un poco más de ese cuadro de personajes y quizás situar a algunos juristas, que es realmente muy interesante. Después formulo la pregunta para Adolfo. Digamos. ¿Respondo el tiro? Ya, pues encantado. Ya, perfecto. Mire, profesor Vergara, yo le pido disculpas por no haberlo incluido entre los rojos, pero, pero en realidad lo pensé bastante y preferí no ponerlo, porque yo creo que el caso de Bentham es un caso muy especial dentro del pensamiento de su tiempo. Y por lo tanto se me hacía muy violento clasificarlo como rojo. Me era mucho más claro, ¿cierto?, en ese Dramatis Personae, que es una cosa más bien provocativa, ojo, para que nadie se base en eso para nada, pero más bien provocativo, era mucho más claro que ahí tenía que estar Rousseau, ¿cierto?, o ahí tenía que estar otros personajes como el Víctor Hugo de la época social, ¿ya? Pero Bentham es mucho más complicado como clasificación, ¿cierto? Entonces yo sentía que si tenía que estar en alguna parte, debía estar entre los rojos de ese tiempo, pero aún así me pareció que iba a ser demasiado desarmonioso respecto del resto de las figuras que estaban puestas ahí. Y ese Dramatis Personae ya es muy violento, ya es una cosa muy... Pero para que usted piense, digamos, hasta qué punto yo me pregunté eso y decidí que Bentham era casi el líder de una secta en ese tiempo, ¿ya? No digamos que habían muchedumbres que lo seguían en Inglaterra, ¿cierto? Era un personaje bastante extraño, era un bicho raro. Y entonces yo creo que él mismo como persona y su filosofía claramente, ¿cierto?, se enmarcan dentro de la Ilustración, por así decirlo, más radical de su tiempo, ¿cierto? Pero incluso así, para mí fue difícil ponerlo ahí, por eso que no lo puse. Sí, lo pensé bastante. Ojalá que responda en algún sentido a su pregunta, que es una muy buena pregunta. Oye, Joaquín, lo estoy tratando de compartir. No sé si ahí está, aparece ya. ¿Aló? Ahí creo que aparece, yo Sí, veo se ve. bastante Sí, mal. se ve. Ahí se ve. Ahí está el cuadro Sí. Dramatis Personae. Ahí está el cuadro de los radicales revolucionarios, Pipiolo. Y ahí está. Hay una serie de personajes que serían los rojos. Luego en la siguiente página están los amarillos. Y en medio, por cierto, está Andrés Bello. Está En medio de los amarillos. de los amarillos. amarillos. ¿Ah? Claro, ahí no hay un exacto orden No. de abecedario, pero bueno. Y luego están los azules, y entre los azules está Savigny. Eso. Bueno. Claro. Esa es la... Bueno, dejo de compartir entonces. Bueno, y muchas gracias, Joaquín. Y mi otra pregunta era para Adolfo sobre este falso concepto que existe de una influencia que parece que es falsa de Savigny en Bello y de Bello hacia el Código Civil en los artículos 19 a 24, lo que me parece que es muy importante y grave, porque hay influencias que si hubiesen sucedido, la historia habría sido distinta, o como se dice en el campo,
otro gallo nos cantaría, yo diría, si es que el artículo 2 del Código Civil no hubiese sepultado la costumbre, ¿no es cierto? Y fue toda la intención de Bello, pero no lo logró en la comisión. O sea, cambió el destino completo de la mente de los juristas de todo un país por esa decisión. De ahí que escarbar la trazabilidad de las influencias es tan importante. Y en este otro caso del artículo 19, número 24, 19 a 24, que más bien han deformado la mente de los juristas chilenos, a mi juicio, si hubiese estado Savigny realmente, también, como se dice en el campo, otro gallo nos cantaría, porque habríamos tenido un método de interpretación completo, como lo propiciaba el mismo Savigny, y que hoy día podemos considerarlo casi un precursor de una escuela teórica del derecho muy distante del justnaturalismo y del positivismo, sino que de la tradición hermenéutica, cuyos continuadores son Beatty y Dworkin. Ya prefiguraba el Savigny a las lagunas legales y a los principios generales del derecho, aun cuando con otra denominación. Por lo tanto, él no era para nada un positivista, ni un literalista, ni nada así. ¿Qué puede comentar don Adolfo? Sí, bueno, muchas cosas. Bueno, primero, bueno, en relación con lo que se hablaba antes de lo ecléctico, a mí en realidad yo no veo ningún problema primero con que Bello, con que el jurista sea ecléctico. Yo no sé, yo nunca entiendo por qué hoy en día como que uno tiende a tratar de encasillar a los autores en escuelas. Entonces, si un autor es kantiano, pero tiene influencia, no sé, hegeliana, prácticamente es como un traidor al kantismo. No, cuando uno va formando, digamos, su propio pensamiento y piensa con su propia cabeza, creo que lo normal, ¿cierto?, es que uno termine siendo un ecléctico, y creo que eso es muy sano, digo, y creo que está vinculado con el gran aporte que ha implicado Bello para el derecho, digamos, para el derecho chileno, ese eclecticismo de tomar cosas de Bentham, tomar cosas de Bello, o sea, perdón, de Savigny, tomar cosas directamente del derecho romano, del derecho francés, del derecho castellano, o sea, ese eclecticismo el que finalmente dio lugar, y esa variedad de lecturas de Andrés Bello, lo que finalmente dio lugar a nuestro Código Civil y que sea tan particular y ha tenido su propia historia, digamos, de influencia en América Latina. Así que yo lo vería como un plus y no como un defecto de Bello, aunque hoy en día en el lenguaje también bueno, ¿cierto?, le tratemos de amarillo. El propio Savigny, el azul Savigny también lo era. O sea, en parte se enfrenta, ¿cierto?, a la hermenéutica ilustrada, en parte también luego se enfrenta a ciertos postulados hegelianos, y entonces también era un importante, digamos, un ecléctico en ese sentido. Y tal vez creo yo que tal vez para mejor Andrés Bello haya tenido quizás no tanta influencia, o una influencia tal vez más tardía de Savigny. Pensemos que incluso el camino que siguió después la codificación civil en Alemania se portó bastante a los postulados de Savigny. Recordamos que Savigny en su discusión con Thibault lo que dice, bueno, no es que no haya codificación, pospongámosla, mientras tanto lo que hay que hacer es desarrollar un derecho científico, y una vez que se desarrolló ese derecho suficientemente científico a fines del siglo XIX, bueno, se produjo el Código Civil. O sea, Savigny no se oponía en principio a la codificación, sino que era más bien partidario de posponerla. Y claro, cuando Andrés Bello se enfrenta, digamos, a Savigny con toda seguridad a través de esa lectura, a través de, ¿cómo se llama?, de la traducción francesa. No quise citar el autor, no quise nombrar al autor porque mi pronunciación francesa es pésima, pero esa edición francesa que justamente surgió el mismo año en que aparece el primer tomo en alemán. Hay que recordar que Andrés Bello ya estaba embarcado en la tarea de codificación, ¿cierto? Sabemos que se la había encargado de manera más o menos privada, ¿cierto?, el propio Diego Portales, y cuando se forma la comisión ya codificadora, lo que hace Andrés Bello es llegar con partes importantes de su proyecto ya listo, o sea, y eso ya había sido en los años 30, y Andrés Bello se enfrenta, digamos, al pensamiento de Savigny en la década siguiente. Entonces, tal vez eso no creo que hubiera afectado, digamos, en ese sentido el proceso codificador. Sí, un aspecto interesante que considero, y que está vinculado, digamos, con el tema general de este seminario, de este ciclo, digamos, de conferencia, es que hay que recordar, porque siempre cuando se lee a Savigny, o se cita a Savigny, se habla, y es lo que yo cité, ¿cierto?, de que el derecho radica en el espíritu del pueblo, en la conciencia colectiva, en la conciencia del pueblo, etcétera, y en la tradición, que hay elementos en que, como decía Andrés Bello, lo sigue en algunos textos suyos.
Pero hay que recordar que Savigny, en el sistema del derecho romano actual, en el primer tomo, dice que el derecho en las sociedades van pasando por etapas sucesivas. Y en la etapa en que se encuentra él, digamos, de mayor evolución, es a los juristas a los que les corresponde ser de intermediadores, digamos. O sea, básicamente, por decirlo de alguna manera, ese espíritu del pueblo, en el cual reside el derecho, en realidad sus representantes legítimos no es el pueblo, sino que son los propios juristas. Es una visión bastante aristocratizante de lo que es el derecho, y que por supuesto está vinculado digamos, a la influencia del derecho romano Savigny. O sea, Savigny ahí está pensando, es el modelo, digamos, jurisprudencial romano. Es el jurista al que corresponde principalmente la labor creadora del derecho. Y claro, y eso no quedó, ¿cierto?, en el trabajo de Andrés Bello. Tal vez hoy en día estaríamos discutiendo tal vez otras cosas respecto de la labor o de la importancia o el papel que desempeña la doctrina como fuente del derecho, que es cierto que es el espíritu de este ciclo de conferencias. Y eso estaba explícito en Savigny, y hasta donde yo por lo menos he encontrado en las cosas que he leído, en ese aspecto al menos no habría influido explícitamente en el pensamiento de Bello. Sí, la importancia de la tradición, y está visto en las fuentes del Código Civil, ¿cierto? Es un derecho, es un código esencialmente tradicional y no tan innovador, digamos. Ya, muy bien. En cuanto a los Muchas contenidos. gracias. Perdona, Ya Francisca. ¿iba a ser la última pregunta? Perdóname, es que quiero yo quería- como nos ha estado acompañando hasta ahora. Sí, de hecho, una Iván, pregunta que está dirigida a él. entonces quería que tú respondieras, Iván, esta pregunta que le pregunta Cristian Contador sobre John Stuart Mill, y dice, ¿tomó Bello, qué rol tomó Bello en su formación a John Stuart Mill? Y al final dice, ¿qué papel tiene Mill en el itinerario intelectual de Andrés Bello? Iván, tienes que conectar tu micrófono. Muy bien. No, muchísimas gracias. Si me permiten, primero quisiera decir algo, lo que piensa Miguel Luis Amunátegui Aldunate a propósito de la influencia directa de Bentham, que dice Amunátegui le contagió la mala letra. Es decir, y la verdad es que hay un documento en la Biblioteca Nacional donde podemos ver la letra de Bentham, y la letra de Bello también es un verdadero problema. Pero yo lo que quise enfatizar es la profunda diferencia espiritual que existe entre Bentham y Bello. Y lo quiero mencionar muy brevemente, es que el viaje que hace Bello, y no hay que olvidarlo nunca, es desde la literatura, pasando por el derecho y regresando a la literatura. Porque lo primero que él hace después que se promulga el Código Civil es estudiar el poema de Nido Cid, que en el fondo es una divulgación de lo que es el derecho romano, especialmente en el tercer cantar. Entonces, para mí eso es una demostración de que hay como que trayectorias espirituales muy, muy diferentes, sin perjuicio de que Bello utilice, tal como se mencionó acá en varias ocasiones, que utilice aquello que le importa con un eclecticismo muy, muy profundo. Así que quería hacer esa observación, y si por favor Alejandro me reitera la pregunta de nuestro... La influencia de John Stuart Mill en Bello. Sí, yo creo que en primer lugar hay que distinguir muy claramente quién es James Mill y quién es John Stuart Mill. James Mill fue muy, muy influyente en Bello en diferentes aspectos, sobre todo muchos temas que era la discusión de la Ilustración escocesa, ¿no? Había toda una polémica en torno a no solamente el pensamiento religioso, pero también económico, y Bello se nutre mucho de James Mill, que además tenía un compromiso con la independencia hispanoamericana. Amunátegui menciona la anécdota de haber conocido a John Stuart Mill cuando tenía 5 años y que ya hablaba perfectamente el latín y el griego. Pero en términos intelectuales, a mí me da la impresión de que John Stuart Mill es influyente en el trabajo que Bello hace en filosofía y en lógica,
en particular. Y lo otro es que tienen paralelos muy, muy importantes en cuanto a la libertad, ¿no? A la libertad individual. Pero yo creo que tenemos que aclarar mucho el que son padre e hijo y que a veces tendemos a confundirlo. Realmente donde se ve la huella de John Stuart Mill es en algo mucho más específico como es la lógica. Eso. Gracias. Entonces, muchas gracias. Damos por finalizado este encuentro. Agradecemos la amplia concurrencia de participantes y los dejamos invitados a continuar participando en los próximos encuentros que tenemos programados. El próximo encuentro es el 9 de septiembre, se titula Los administrativistas del servicio público, Letelier, Duguit y Silva Sima. Intentaremos invitar a Raúl Letelier, a Héctor Sataella, a Luis Cordero y al profesor Alejandro Vergara. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente a Iván, que siga celebrando, por favor, ese premio maravilloso que ha recibido, después de las maravillosas investigaciones y resultados que nos ha ofrecido a todos. Muchas gracias Alejandro y a todos ustedes, yo he aprendido muchísimo. Nosotros de ti mucho también. Bien. Sí es. Gracias Joaquín, gracias Gracias. Adolfo, gracias Felipe. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Un gusto. Luego.